Que el Señor te bendiga. Hoy tenemos una palabra, un mensaje que compartir de parte del Señor que creo que va a ser de mucha, pero que de mucha bendición para tu vida. Desfallecer. El significado de esta palabra es cuando una persona se ha cansado, cuando está a punto de desmayar, cuando está a punto de parar, ha perdido las fuerzas, ha perdido el ánimo y ya no puede seguir. Yo no sé si te ha pasado en algún momento o si has estado cerca de alguien que ha abierto las manos, que ha bajado los brazos, alguien que de repente frente a los sueños quizás de su boda, de su matrimonio, de un trabajo, de una enfermedad, de la vida, de repente por el pasar del tiempo o por alguna circunstancia o de otra ha querido abandonar, ha querido desistir, ha creído que ya no podía avanzar más y entonces se ha dejado en manos de la vida, del tiempo, de las personas. Eso es común, infelizmente, en nuestro mundo. Cuando nosotros analizamos a veces lo que pasa en estas circunstancias, vemos que eso se multiplica a veces en nuestras vidas. El ejército de Israel, en un momento determinado, por una circunstancia de cansancio, pasó por eso. Su corazón desfalleció. La Biblia enseña en el capítulo 17 del primer libro de Samuel que el ejército había ido a la batalla. Había ido a la batalla contra un enemigo, contra los filisteos. Y llegando en el campo de batalla, ya vestidos con sus armaduras, todos preparados en un valle, dice que de repente salió de las filas del enemigo un hombre llamado Goliat. Y ese hombre, al ser fuerte, al ser grande, de alguna manera él dio, atento con eso, la apariencia de ser invencible. Y no solo tenía la apariencia, sino su manera de hablar, su manera de su seguridad en sí mismo, en sus fuerzas, hizo que el pueblo de alguna manera desfalleciera su corazón, se cansara, tuviera miedo. La Biblia enseña que durante 40 días, todos los días, imagínate eso por favor, se levantaban, se ponían su armadura, iban al campo de batalla. Pero al llegar allí, salía este enemigo y se burlaba de ellos, y los ridiculizaba. Y de alguna manera, cada día que pasaba, el corazón del pueblo fue desfalleciendo. Es interesante y qué bueno que puedas estar atento a lo que te voy a decir ahora, que el que estaba en el campo de batalla obviamente era el ejército. La función del ejército quizás es la parte más fuerte de un país, la parte más fuerte de una nación, la que conquista y la que protege. Como en tu vida, quiero decirte algo, imagínate si el ejército, que era la parte más fuerte del país, había desfallecido el corazón. ¿Cómo estarían los que estuvieran en casa, en el pueblo, sabiendo que no podían avanzar, sabiendo que el enemigo era más grande y que de un momento a otro el ejército enemigo iba a invadir la ciudad del país? ¿Sabes? También en nuestra vida ocurre eso. Allá donde eres mejor, si eres una persona que cuidas mucho tu honestidad, vas a ser criticado en eso. El enemigo te va a acusar en la honestidad. Si eres una persona que eres muy servicial, es allí donde te va a atacar el enemigo. La parte más fuerte que tú tienes es la que va a ser más perjudicada, es la que va a ser más atacada por el enemigo, porque él, si te debilita en lo que eres más fuerte, quizás te debilitó del todo. Pero quiero decirte algo. El pueblo desfalleció el corazón y me gustaría que leyeras conmigo el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 11. Fíjate lo que dice. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Pero eso pasó en un momento determinado y ellos tuvieron miedo. Y durante 40 días pasó así. Pero algo cambió hasta que llegó David. David marcó el final de este desfallecimiento, de este cambio. Si en el capítulo 17 es David quien se posiciona en contra al enemigo y a favor del pueblo, en el capítulo 16, versículo 1, es Dios quien se posiciona.
Él va a decirle también a Samuel, ya vale de llorar. Ya el rey que pasó lo he rechazado. Se acabó. Hay una etapa que tiene que acabar para empezar otra. A veces nosotros también tenemos que hacer eso en nuestra vida. Es lo que Dios quiere decirte también. Quizás has perdido algo, has pasado una etapa de luto, has pasado una etapa de dificultad, de pérdida, de trauma. Pero el Señor viene a decirte también, ¿hasta cuándo vas a lamentarte? ¿Hasta cuándo vas a estar refugiándote en el dolor? Quizás este es el momento para levantarte, posicionarte y decir, se acabó. Hay algo nuevo para mí. El Señor le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a lamentarte? Llena tu cuerno y levántate, porque hay un nuevo rey, hay un nuevo tiempo, hay una nueva etapa también para tu vida. Cuando nosotros también, no solo es una cuestión de aquellos que no conocen al Señor, incluso vivimos creyentes que después de un retiro, de un congreso, como lo hemos tenido hace muy poquito, después de un tiempo de oración, llegamos en casa y nos sentimos igual. Sentimos que las situaciones no cambian, sentimos que las cosas no avanzan. O vemos si nuestra realidad no ha sido transformada. Es porque también el enemigo tiene la capacidad a veces de hacer que nuestra relación con Dios sea estéril en los frutos que ella debiera producir. En este cuatrimestre, que estamos hablando de transformación, el enemigo va a procurar que a pesar de que vengas a los cultos, que a pesar de que escuches palabras, que a pesar de que escuches adoración, que tengas tu tiempo con el Señor, no produzcan cambios. Era el ejército de Israel que había sido arrinconado por un enemigo. Pero eso pasó, vuelvo a recordar, hasta que llegó David. Vamos a leer en la palabra de Dios qué es lo que pasó. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás ir contra este filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso tomaba un cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería, lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba la mano de la quejada, lo hería y lo matase. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Y añadió David, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Dijo Saúl a David, ve, el Señor esté contigo. David había estado en la presencia del Señor y él había aprendido lo que Dios nos dijo en el culto de metas de este año. Conmigo, cero temor, máxima protección, máxima recompensa. Lo que recibimos en la presencia de Dios, lo que disfrutamos en la presencia de Dios en oración, lo debemos de trasladar a nuestra vida diaria. No podemos pensar y ser la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, y luego no tener resultados en nuestra vida. Es tiempo de posicionarnos y pedirle a Dios que transforme nuestras vidas y nuestra realidad. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver. La presencia de Dios nos transforma para que podamos posicionarnos frente a nuestros enemigos para traer aliento al corazón de los desfallecidos. Quizás sea tu propio corazón o el corazón de otros, pero es hora de posicionarnos. Vamos a extraer de la vida de David algunos rasgos de una persona que ha sido transformada y que por lo tanto puede posicionarse frente a sus enemigos para traer aliento a los corazones desfallecidos. Yo mismo os puedo asegurar, necesito ser transformado intencionalmente en varias áreas de mi vida para poder posicionarme, para poder tomar autoridad, para poder plantar cara a aquellos enemigos que de alguna manera tienen apariencia de invencible, pero no son invencibles. En el poder del Señor, la Biblia dice que cuando fue ungido David, el Espíritu Santo vino con poder sobre su vida para que él pudiera hacer grandes cosas. Y yo estoy convencido que en estos 50 días también, en la presencia del Espíritu Santo, él va a venir con poder sobre tu vida para que tú también puedas hacer cosas extraordinarias. El primer rasgo que identificamos en la vida de David
es que David era servicial. El capítulo 17 del versículo 15 al 17 dice lo siguiente: pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas en Belén. Un día Saí dijo a David: toma esta canasta de grano tostado de 10 panes y llévaselos deprisa a tus hermanos. Cuando nos relacionamos con Dios, Él imprime su carácter servicial en nosotros. El servicio es un carácter, es un fruto también de la humildad, que es un carácter de la personalidad de un Dios poderoso, santo y verdadero. Y eso lo tenemos que ser de alguna manera transformados para ser servicial. Yo no sé si sirves, yo no sé si eres capaz de servir, si eres capaz de estar atento, si eres capaz de poner tus manos para ayudar en un culto, en un congreso, en tu casa, en la iglesia. David era un hombre servicial. Fíjate que en este momento él ya había sido ungido como rey. Él ya había sido ungido por Samuel, el profeta de Israel. Sin embargo, él no estaba en la guerra, él no estaba destacando, él había quedado para ayudar a su padre. Y me encanta el texto que dice: iba y venía. David estaba al servicio. Él no solo estaba cuidando las ovejas, sino su padre le podía llamar para decirle: oye, David, ahora ves allí, ves allá. A veces vivimos de alguna manera esas cosas de que te piden a veces servir en un área que te gusta y estás feliz, estás contento. Un día eres pastor, pero de repente de ovejas, pero de repente te llama una persona, te llama el pastor, te llama un responsable y te dice: oye, ¿por qué no llevas agua allí? Pero ya te molesta porque ese no es el servicio que te gusta hacer. David no era así. Su carácter servicial le daba para cuidar ovejas, para llevar comida a sus hermanos, para pelear con el gigante, para cantar a Saúl. Él estaba preparado. Cuando una persona tiene un carácter servicial, es el carácter de Jesús. La Biblia enseña en Corintios que debemos de predicar a Jesús como Señor y a nosotros, la iglesia, como siervos suyos por amor a ellos. Nosotros somos siervos y ese carácter servicial lo debemos desarrollar en la presencia del Señor. No podemos ya seguir pensando que Dios me va a transformar, voy a entrar en la presencia. No, quizás es momento de entrar intencionalmente, de rechazar el orgullo, de rechazar el no ser siervo, de decir: Señor, cámbiame en este área. Como Pablo también enseñaba, el culto racional. Quizás has identificado que huyes del trabajo, que cuando termina alguna situación o llega un tiempo de un culto de mucho movimiento, tú eres de los que llegan en punto para no venir un poco antes, para no servir. O en tu caso, en tu propio trabajo secular, donde tú llegas a la empresa, eres de los que hacen el mínimo. El Señor te está llamando y en su presencia Él quiere transformarte para que tú seas servicial, humilde, porque si no, jamás te podrás posicionarte frente a tus enemigos. Era uno de los rasgos que había en David. El segundo rasgo que quiero identificar en la vida de David, en el primer libro de Samuel, el capítulo 17, lo encontramos en el versículo 20. David era de un alto grado de responsabilidad. Él era responsable. Y vas a decir: wow, Enrique, ¿y eso es un grado espiritual? Sí, sin duda. Dios es un Dios responsable. Y cuando nos relacionamos con Él, Él imprime en nuestra vida el ser responsables con nuestras tareas. El tener idea de que somos, de alguna manera hemos recibido de parte de Él una asignación divina, y eso es algo importante y no lo podemos hacer ni dejar de cualquier manera. Mira lo que dice el texto. Así que temprano en la mañana, David se levantó, dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos como Isaí le había indicado. Llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla. David se levantó temprano. Él temprano se puso de pie. Quizás tenía despertador o no, pero él sabía que cuando él tenía una asignación divina, una orden, y podemos pensar que es casualidad, pero dice la Biblia que él llegó justo al momento donde él tenía que escuchar al gigante. Podía haber venido más tarde. Su padre no le dijo a qué hora tenía que ir, pero él fue responsable. Voy a hacerlo lo primero.
Por ahí hay alguien que dice, y yo os puedo confesar, necesito también ser transformado en ese área, en la otra y en la otra. Dijo alguien ahí que cuando tú piensas algo, hay que hacerlo en los primeros 5 segundos después de pensarlo. Y David fue pronto para ser responsable, pero no solo eso. A veces tenemos una tarea que nos lo ha dado alguien y esa misma persona nos dice, oye, ¿puedes hacer esa otra cosa? Y la tarea que teníamos podemos pensar, pues el que me mandó será responsable, lo dejó. No, dice que David se levantó temprano. Quizás por la noche había llamado al otro pastor y dijo, oye, mañana voy a salir temprano. Quedamos aquí en el campo donde tengo las ovejas para que tú te responsabilices de ellas hasta que yo vuelva. Y cuando David llegó, dice que legó. Hay en otras versiones de la palabra, dice, legó las ovejas, dejó la responsabilidad con otro pastor, no las abandonó. A veces estamos haciendo una tarea y partimos a otra y la pregunta es, ¿cómo están tus responsabilidades? ¿Cómo está tu tarea? ¿Cómo están aquellas cosas que fueron entregadas en tus manos? Gloria al Señor. Qué importante. Es un rasgo extraordinario de una persona que quiere posicionarse frente al enemigo, que quiere tomar una postura diferente, que quiere reivindicar la victoria y la personalidad y la identidad que fue entregada por parte del Señor en la cruz del Calvario. Pues hemos de ser responsables como lo fue David. Son rasgos de la personalidad de alguien que es capaz de ponerse y posicionarse por un corazón desfallecido y en contra a nuestros enemigos. Quiero marcar también otros rasgos que vemos en la vida de David, que es para mí extraordinario. El tercer rasgo es el siguiente: su celo por su Dios y por su pueblo. Dice la Biblia, mientras hablaba con ellos, David, Goliat, el campeón filisteo, salió de Gat, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento, David lo escuchó gritar y sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él, a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar el ejército del Dios viviente? ¿Sabes? Cuando nos relacionamos con Dios, su presencia imprime en nosotros santidad, celo por la obra y por el Señor, celo por la iglesia, por nuestros hermanos. Es interesante que a veces nos permitimos el lujo de escuchar hablar mal de nuestra iglesia, de nuestro Dios, de nuestra palabra, de la Biblia. Vemos que personas a veces dentro de la propia iglesia hablan mal los unos de los otros. Permitimos que hablen mal a veces de nuestro pastor. Permitimos que hablen mal a veces de nuestros hermanos. Permitimos a veces que hablen mal y el enemigo usa a veces infelizmente propios amigos, hermanos o familia para que se levanten con un discurso de burla, con un discurso vejatorio a veces a la iglesia del Señor. Y en ese caso, ¿cómo me emociona que David dice, ¿cómo se le permite? ¿Cómo estáis permitiendo que eso esté ocurriendo? Eso es inadmisible. Eso no puede seguir pasando. No se puede permitir que alguien pagano, que alguien que no conoce al Señor, venga a hablar mal del Señor, venga a desafiar el ejército, venga a hablar mal de la iglesia. David tomó autoridad en ese momento y dijo, no puedo permitir que eso pase. El Señor en este tiempo te está llamando para que tú seas un defensor también de tu iglesia, de tus pastores, de tus propias convicciones. A veces somos un pueblo de la fe es convicción, hermanos. La fe es convicción y no nos importa que otras personas fuera de la iglesia tengan convicciones diferentes, tengan convicciones en sus ideologías de género, en sus ideologías políticas. No pasa nada. Lo malo es que en detrimento a veces de nuestras propias convicciones permitimos que las personas denigren o se burlen de lo que nosotros creemos. Es tiempo. Nadie que se puede posicionar puede permitirse escuchar a veces las burlas,
hacia el Señor y hacia la iglesia. Es tiempo de posicionarse. David se posicionó firme y dijo, nunca más se debe permitir. Es inadmisible que se siga burlando del Señor y de la iglesia del Señor, del pueblo de Dios, del ejército del Señor. Gloria a Dios. Amén. El cuarto rasgo es que David era consciente de su identidad y de dónde venían sus victorias. Dice la palabra, pero David insistió en el versículo 34 al 37 del mismo capítulo 17. He estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y lo rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quejada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con los leones y con osos. Lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. David en este punto quiere dejar claro que él entiende que cuando él camina con Dios, él va a tener cero temor, él va a tener máxima protección y él va a tener un máximo galardón. David sabe lo que es caminar en la presencia de Dios. Por eso el temor que él tiene de las cosas, de las circunstancias, no influencia y no tampoco intimida su vida. No significa que no tengamos temor, no significa que no tengamos pudor a veces de las cosas, no significa que las cosas a veces no nos cause cierta tensión. Lo que sí significa es que en el nombre de Jesús, en la unción del Espíritu Santo, vamos a tener la capacidad de vencer las circunstancias que nos están enfrentando. David tenía claro que él podía enfrentarse al gigante, no en base a su experiencia solamente, sino en base a la presencia del Señor que estaba con él. Él dijo, si el Señor me libró del oso, me libró del león, también el Señor me va a librar de las garras de este filisteo. Sabes, cuando tú entiendes que la presencia del Señor está contigo, no importa las armas que tengas, no importa si tú sabes mucho de una cosa, de otra, no importa si tú tienes muchos estudios, si tú estás preparado, no significa que no tengamos que prepararnos, pero tu confianza está en la dependencia del Señor. Hace tiempo nuestro pastor nos enseñó una frase frente a un evento muy importante que habíamos realizado durante 4 años. Y en el 5º año, el pastor nos enseñó una frase extraordinaria que era la siguiente: debemos de cambiar la experiencia por la dependencia. Cuando nosotros dependemos del Señor, cuando nosotros dependemos de su amor, de su Espíritu Santo, de su gracia, de su presencia, vamos a estar capacitados para enfrentar todos los enemigos. Relacionarse con Dios produce en nosotros verdaderos cambios y imprime en nosotros el carácter de Dios, produciendo en nuestras vidas características que nos conducirán a estar preparados para posicionarnos frente a nuestros enemigos y traer aliento a los corazones desfallecidos. En el mundo de hoy hay una palabra que es muy común, que es la palabra postureo. Mira, su significado es comportamiento poco natural de una persona que se esfuerza para dar una imagen pública y conseguir aprobación de otras personas. El postureo es cuando tú quieres esforzarte, quieres pavonearte para que otros de alguna manera te vean bien, te vean que tú haces las cosas bien, pero es una apariencia. Nosotros no podemos vivir de apariencia. Nuestra vida cristiana no puede ser postureo. Nuestra integridad con el Señor no puede ser postureo. No podemos marcar detrás del púlpito o delante de las personas una manera de vivir, pero que en realidad solo es para sacar una fotografía. Nosotros, la iglesia del Señor, no ha sido llamada para hacer postureo. La iglesia del Señor no está haciendo postureo. Nosotros no somos pentecostal
pentecostales, de postureo. No hablamos en lenguas de postureos. No podemos leer la Biblia de postureo. No podemos adorar al Señor solo de postureo, para únicamente decir que leemos, para únicamente decir, por eso Pablo decía, si alguno se gloría en sí mismo, no, nosotros no nos gloriamos en sí mismos. Eso es postureo. Nosotros nos gloriamos en el Señor. Gloria a Dios. Porque si no, cuando llega el momento de enfrentarse a un Goliat, nuestra armadura será puro postureo. Soy un soldado de Cristo no nos va a servir para nada si no tenemos intimidad con el Señor. Pero quiero llamarte la atención a otra palabra que es precisamente el título de nuestro mensaje: posicionamiento. Su significado es tomar una posición o actitud o postura frente a un asunto público. David ese día, al escuchar al enemigo, a ver que el ejército estaba de alguna manera desfallecido, tomó la decisión de posicionarse contra la tiranía del enemigo y por el pueblo que estaba desfallecido. Hoy el Señor te está llamando en el nombre de Jesús, para que al igual que hizo David, te posiciones por la salvación de las personas que están a tu lado, por la proclamación del Evangelio, te posiciones para un nuevo avivamiento, para una nueva llenura del Espíritu Santo, para que en el nombre de Jesús podamos ser lo que Dios quiso que fuéramos en este tiempo. En este tiempo, lejos de estar mirando el cielo, esperando que regrese el Señor Jesús, debemos hacer caso a las palabras de aquellos ángeles que dijeron: hey, ¿qué estáis esperando? ¿Qué estáis esperando en el cielo? El mismo que Jesús que se fue va a venir. Recuerden las palabras que Él dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y entonces os posicionaréis. Os vais a tomar la posición de testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Alrededor de nuestro hay un montón de personas que están rindiéndose, que están desfallecidas en su corazón, que el enemigo les ha tomado el terreno y sienten que no pueden avanzar, sienten que no pueden conseguir la victoria y el deseo que hay en su corazón, sienten que tienen que a veces suicidarse, dejarse, abandonarse. Pero nosotros debemos de meternos en medio de la batalla, escuchar al gigante y decirle una vez más, como dijo David: en mis manos te va a entregar el Señor y voy a traer victoria a mi generación, al pueblo del Señor, a mi iglesia, a mi vida. En el nombre de Jesús, quiero invitarte a que no posturees, sino que te posiciones por ti y por los que están a tu alrededor. Dios te bendiga. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. De una vez más, nuestros corazones. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed.
hay un futuro y esperanza y esperanza.